Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro estudio más para conocer más quiénes somos y para entender la Biblia. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante llamado el reino de Dios y su justicia. Muchas de las cosas que voy a compartir están sacadas de unos estudios de quien fue nuestro principal maestro en el Señor, que fue Barry Bennett. Así que, bueno, les voy a leer en principio un relato muy conocido que está en Mateo 6. Comienza en el versículo 25 hasta el 33, pero yo voy a leer desde el 31 por un tema de tiempo. Dice Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que bueno, Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les decía que bueno, que no se preocuparan. La gente se preocupa, porque si ellos buscan el reino de Dios y su justicia, todo eso naturalmente le va a ser añadido. Entonces, el asunto es, ¿no? Tenemos que determinar qué es el reino de Dios y su justicia. Necesitamos tener una explicación coherente, bíblicamente coherente, sobre este asunto, porque una mala interpretación de esto puede llevar a resultados totalmente contraproducentes y que no tienen nada que ver con lo que uno espera. Y bueno, así y ha sucedido esto, porque hay mala interpretación con respecto a este tema. Entonces, vamos a ver. Una de las interpretaciones muy conocidas, que hasta yo por mucho tiempo incluso también la repetí, la enseñé, es que esto quiere decir que si vos te ocupás de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las tuyas. Eso es, digamos, una interpretación muy, pero muy común. Pero esto es como, ¿cómo decirte? Es una fórmula. Y en la Biblia las fórmulas, o sea, en la práctica, en las cosas espirituales, las fórmulas no tienen, no funcionan, no existen, no sirven. Así que bueno, pero el tema es que este tipo de enseñanza, así como la habíamos comprendido tiempo atrás, ha llevado a muchos a pasar horas y horas, por ejemplo, adentro de una iglesia, haciendo montones de cosas, qué sé yo, reuniones de todo tipo, actividades de todo tipo, no sé, limpieza, llevar gente de acá para allá, hacer trámites administrativos, no sé, ha llevado a la gente a pasar muchas horas tratando de hacer un montón de cosas dentro de las iglesias para que Dios se ocupe de sus cuestiones. Y a veces tienen problemas familiares complicados, problemas económicos complicados. Entonces, en el afán de aplicar, de llevar adelante una fórmula, una ecuación, ¿qué hacen? Agarran y se pasan todo el día trabajando dentro de la iglesia para que Dios se ocupe de sus asuntos. Entonces, bueno, yo he conocido personas que terminaron con problemas serios en este sentido, porque descuidaron sus familias, descuidaron los hijos, por estar permanentemente muchas horas por día, muchos días por semana, haciendo estos trabajos, esperando que Dios se ocupara de sus cosas, así. Y por ahí hijos que cayeron en la droga, ¿no? Maridos descuidados o mujeres descuidadas, y los problemas económicos no se solucionan si no se trabaja, también, o sea, es que, bueno, muchas complicaciones. Y en realidad buscar el reino de Dios y su justicia está lejos de ser una fórmula. Así que, como les decía, las fórmulas bíblicamente en lo espiritual no funcionan, las cosas no son así. Lo que sí funciona es la fe en Jesucristo, sí funciona que vos conozcas quién sos en Jesús, que conozcas tu identidad, que puedas adquirir una conciencia cada vez mayor acerca de todo lo que significa ser renacido del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Todo eso crea y genera en nosotros el hecho de saber que tengo un montón de posibilidades y tengo un montón para dar a otros,
¿no es cierto? Y hace que crezca un deseo del corazón, algo interno, no algo exterior, algo que, una imposición, algo obligado, que generalmente es todo trabajo en la carne, que por eso estresa, cansa y no produce frutos, o muy pocos. Así que digo muy pocos y me refiero con eso por ahí al reconocimiento de la gente, ay, cómo trabaja fulano, ¿no es cierto? Pero después lo que uno está esperando, que todas las necesidades de uno sean suplidas y todo, y que uno sea sanado y qué sé yo, todo eso al final no sucede como uno lo espera. Entonces vamos a ver un poco este tema del reino de Dios. ¿Qué es? Vamos a empezar por el tema del reino de Dios. Salmo 22, 28 dice: porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Así que bueno, el reino es la esfera de gobierno de Dios, ¿no? Y abarca todo. Pero bueno, recordemos, como veníamos viendo días atrás, que por el pecado de Adán, ¿no?, se generó como una rebelión contra el reino de Dios. Entonces podemos ver que no es, o sea, hay un montón de reinos ahora que incluso son contrarios y se ponen contra los principios de Dios. Así que bueno, esto viene desde el pecado de Adán, así. Y por ejemplo, bueno, Dios estableció un pacto con Israel, ¿no? La idea era que los reyes que gobernaran en Israel y todo eso fuera a favor del Señor, que Dios por medio de ellos pudiera gobernar. Pero sin embargo no fueron estables nunca, algunos sí, otros no, y se volvían a los ídolos y a otros dioses, a dioses satánicos, pero constantemente. Así que bueno, pero si vemos la manifestación más clara y preponderante del reino de Dios en la tierra fue cuando Jesucristo vino. Él manifestaba el reino de Dios. Y entonces podemos ver en Mateo 4:17 que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que bueno, Él fue la más clara manifestación del reino de Dios en la tierra. Y esto es interesante. Donde está el rey, está el reino. Y si nosotros tenemos que pensar en este tiempo presente, ¿no es cierto? ¿Dónde está el rey? Y sabemos que el rey hoy día viene a vivir a los corazones de cada creyente. O sea que el reino de Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Es así. Así que bueno, una de las cosas que nosotros necesitamos para entender este asunto del reino de Dios es, y de buscarlo, ¿no? De buscar el reino de Dios, por lo cual vamos a tener la añadidura de todas las bendiciones de Dios, es entender quiénes somos, por ejemplo, porque el reino está en nosotros, somos nosotros hoy día, donde está el rey, está el reino, o sea, la manifestación del reino de Dios es a través de sus creyentes. Y a través también de la reunión de creyentes en la iglesia, cuando nosotros trabajamos como un cuerpo y estamos ahí edificándonos, ¿no?, en las cosas de Dios. Así que bueno, ¿por qué? Porque Colosenses 1:27 dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Está en nosotros. Entonces el reino de Dios se manifiesta. Y ese es el asunto. Nosotros tenemos que buscar esto, por eso hablaba de nuestra identidad, y es tan importante este tema de la identidad, de la conciencia del cristiano, ¿no es cierto?, de quiénes somos, del alcance que nosotros tenemos. Tenemos que buscar en la Biblia acerca de toda esta información. Ahí estamos buscando acerca del reino. Así que bueno, si bien estamos en un tiempo, hoy día, ¿no?, estamos en un tiempo donde Dios busca reconciliarse con la gente, ¿no?, y nos envía a nosotros para extender este reino de Dios, para que la gente lo acepte también y haya muchos más que quieran ser parte de su reino. Es verdad que no todos van a aceptar y muchos van a preferir seguir, ¿no?, en el reino de Satanás y seguir haciendo en el sistema de este mundo y no les va a interesar lo que nosotros podamos decirle. Pero la verdad que este es un tiempo interesante, ¿no?, porque es el tiempo en el cual existe esta oportunidad.
el día que Jesús venga ya por la iglesia y ya venga a la tierra otra vez, porque esa es una promesa, es una esperanza que está en la Biblia, que Él va a volver, ese día ya se terminó la oportunidad. El tiempo es ahora. Por eso también nosotros tenemos un compromiso de poder acercar el reino de Dios que nosotros llevamos dentro a otras personas. Este es el tiempo, todavía estamos a tiempo. Cuando Cristo venga es el momento en que ya se termina y ya viene el tiempo de los juicios, donde Dios va a hacer un juicio, va a enjuiciar a todos aquellos que bueno, lo rechazaron a Él y eligieron de alguna forma el sistema de Satanás, el sistema que rige en el mundo. Así que bueno, va a haber un juicio sobre las naciones, ¿no? Y después de esto, de estos juicios, va a venir el reino de Dios, va a ser realmente otra vez, como Dios intentó en un principio cuando creó a Adán y todo eso, va a ser instaurado en toda la tierra. Está escrito, ¿no? En Apocalipsis 11:18 dice que vendrá la hora de destruir a todos los que destruyen la tierra. Esto no tiene que ver, bueno, pero si alguno, pobrecito, qué sé yo, le gusta más trabajar para Satanás, tiene libre albedrío. Sí, es verdad, Dios respeta el libre albedrío, pero Él está llamando a que se conviertan, a que pasen de su lado, porque va a haber un momento, y está advirtiendo, no es que en un momento la gente va a perder la oportunidad y se acabó, sino que Él está advirtiendo, va a llegar un momento donde se termina el tiempo, viene Jesucristo y va a haber que destruir a todos los que destruyen la tierra, porque vamos a instaurar un cielo nuevo y una tierra nueva donde va a morar la justicia, y la injusticia va a tener que salir de acá. Entonces, bueno, hay otros versículos que también hablan acerca de esta venida, ¿no? Y el posterior reinado de Jesús sobre este mundo. Está, por ejemplo, Apocalipsis 19:15 y 16, ¿no? Lo presenta a Jesús como en esa postura de juicio. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Esto va a ser tiempo de juicio. No estamos hablando de este tiempo de ahora, ¿no? Sino cuando todo se termine el tiempo. Dice, y en su vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a llegar un día donde Jesús va a venir a reinar sobre toda la tierra otra vez. Un tiempo donde va a morar la justicia. Así que bueno, de paso, al leer estas cosas y comprender un poco cómo es el tema del reino de Dios y que es Dios el que lo va a instaurar en un momento, cuando Él lo decida, porque está en su potestad, no es algo que a nosotros nos toque hacer. También podemos desterrar algunas ideas que se han generado últimamente. Hay libros que están hablando acerca de que nosotros tenemos que instaurar el reino de Dios a un nivel político y económico en la tierra. Esto es algo absolutamente erróneo, porque no estamos en ese tiempo. Como les decía, es Dios, es el que va a marcar cuándo va a empezar ese tiempo, cuando empiecen los juicios, cuando todos los que no decidieron no seguir o no pasar del lado de la justicia de Jesucristo van a tener que ser destruidos y todo ese tema, y es ahí donde se va a instaurar el reino de Dios en toda la tierra. Bueno, pero mientras tanto lo que a nosotros nos toca hacer son las obras de Jesucristo. Cuando Jesús vino, el reino de Dios se ha acercado, decía Él. ¿Y a qué se refería? ¿Cuándo lo decía? Cuando Él les estaba enseñando acerca de las cosas de Dios, cuando les estaba hablando el Evangelio, cuando sanaba a los enfermos, cuando echaba fuera a los demonios. Entonces Él estaba haciendo las obras y estaba manifestando las obras del reino. Y a nosotros nos toca ser precisamente continuadores de la obra de Él. Y así nosotros también tenemos que manifestar el reino de Dios, no buscando poder, no buscando el dominio en cuanto a la política y todo eso. Si alguien sube como político y todo eso, gloria a Dios, está todo bien, no sé. Pero quiero decir que no es nuestro objetivo, el objetivo y la misión del cristiano no es manifestarlo de esa forma. Nosotros tenemos que entender que hoy día, por el hecho de llevar al Rey de Reyes en nosotros ya estamos reinando. Y lo podemos ver en Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice así:
Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, habla de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que reinamos ahora mismo, reinamos en vida. Tal vez uno sienta que no es así, pero esta sensación de que a lo mejor es porque recién estamos entrando en estos conceptos, ¿no? Y estamos descubriendo lo que tenemos y lo que somos. Pero esto irá cambiando y te vas a ir acostumbrando a esta información. Y ya vas a poder ir manifestándola a medida que comprendamos nuestra nueva identidad como cristianos, quiénes somos. No importa cuánto tiempo hayas sido un cristiano, si todavía no tuviste acceso a este tipo de información, es por eso que por ahí todavía, aunque seas cristiano de hace muchos años, no te sientas como que estás reinando. Pero en sí, la Biblia dice que sí lo estás. Y ya vas a ver cómo vamos a ir creciendo en el conocimiento de Él y de todo lo que tenemos y de todas las ventajas que tenemos por ser cristianos. Así que, bueno, dimos un pantallazo general acerca de la historia del reino de Dios y de lo que esto representa, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, bueno, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, bueno, resumiendo un poco, resumiendo lo que dije sobre esta parte hasta ahora, si el reino de Dios se manifiesta donde está el rey y donde se llevan a cabo las obras del reino, entonces, en primer lugar, tenemos que saber que el Rey de Reyes está viviendo en nosotros. Entonces, primeramente, para buscar el reino de Dios hoy, debo ser consciente de esa realidad interna que está viviendo en mí. Tenemos que indagar en la Biblia acerca de quiénes somos, de qué es lo que tenemos. Y a partir de ahí vamos a poder establecer una relación más estrecha con el Rey de Reyes, conocerlo mejor a Él y conocerlos mejor a nosotros en Él. Así que bueno, para relacionarnos más con el Rey de Reyes, tenemos, aparte de mirar en la Biblia y conocerlo mejor, conocerlo bien, debemos orar, tenemos que conversar con Él, tenemos que pasar tiempo de calidad con el Señor. Y bueno, y todo esto va a empezar a generar convicción y el deseo de realizar las obras de Jesucristo. Pero no desde la obligación y el estrés, hay que hacer, tenés que ir, tenés que estar, hacer, sino por el contrario, como algo que va de adentro hacia afuera, algo que va creciendo en nosotros, vamos creciendo en nuestra identidad, vamos creciendo en quienes somos. Como dice una amiga mía que dice siempre, si vos sabés que tenés la fórmula o la vacuna contra el cáncer, no vas a salir y se la vas a querer dar, a inyectar a cada uno para que puedan ser sanos. Entonces, por ejemplo, si vos tenés, entonces, con esa idea, si vos sabés que tenés la posibilidad de salvar a otros, la posibilidad de sanar a otros de enfermedades incurables, porque el Redentor vive adentro tuyo, el Rey de Reyes y el reino de Dios vive adentro tuyo, entonces no vas a querer en determinado momento decir, sí, quiero orar por esas personas, está enfermo, ¿quién es? ¿Dónde está? Quiero ir y quiero llevarle el evangelio, quiero que conozca, quiero que se salve. ¿Por qué? Porque ya es una realidad interna en vos, ¿entendés? Entonces lo que vos tenés son ganas de poder dar de eso que vos tenés. Ahí es donde tenemos que llegar, pero las cosas no funcionan desde la obligación y desde el estrés. Así se cansan todos, se cansan los que quieren inducirte a que lo hagas, y el que está tratando de hacerlo también se agota. Así que bueno, en segundo lugar, buscar el reino de Dios tiene que ver con la reunión de creyentes. La reunión de creyentes es la iglesia. ¿Por qué? Porque allí también se manifiesta el reino de Dios. Así que bueno, si esto siempre y cuando no la reunión de creyentes esté orientada correctamente y sus objetivos sean correctos, o sea, entrenar a los santos para la obra del ministerio, ¿no es cierto? Estar ayudando a crecer a los hermanos para que estén preparados, para que se afirmen en el Señor, crezcan en el conocimiento de Dios, de su identidad y todo ese tema, ¿no? Y también para poder, mismo en las reuniones, ministrar a otros, para poder hacer obra de cuerpo, ¿no? Eso es así como también
nos encomendó Jesús a trabajar también como un cuerpo y todo eso. Y como verán, bueno, no es que yo no me pronuncio en contra de que la gente se congregue, al contrario, tenemos que hacerlo. Pero sí, lo que sí estoy diciendo que hay que rever el tema del desequilibrio, ¿no? Esa exigencia desmedida, tenés que estar, como que la añadidura de Dios, la bendición de Dios va a venir porque estás permanentemente en cada reunión, en cada cosa, en cada actividad, qué sé yo, y al final la gente termina desgastándose y pasando horas y horas desatendiendo trabajos, hijos, familias y un montón de cosas. Pero para poder entender las verdaderas obras de Cristo, ¿no? Lo que es estar manifestando el reino de Dios, conociéndolo, por ejemplo, Lucas 18 y 9, Jesús dijo: en cualquier ciudad donde entréis, le dice a sus discípulos, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahí está, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y como lo veían y hacían obras maravillosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que buscar el punto de poder entrar en esa cosa, obrar sobrenatural, para que la gente vea que nosotros no pertenecemos a un reino y que no les estamos llevando un reino común, uno de los demás que hay por ahí, una idea política o una idea filosófica. No, nosotros estamos llevando el reino de Dios. Ahí es como nosotros tenemos que conocer. También Pablo dijo en una oportunidad: el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Ahí también nos damos cuenta de qué es manifestar el reino de Dios, y que no tiene nada que ver con estar permanentemente haciendo trabajos excesivos, horas y horas adentro de un establecimiento. Y una cosita más para agregar en este tema, que si bien es necesario congregarse para edificarnos y todo eso, tenemos que tener un orden de prioridades, ¿no es cierto? Y sí, buscar el reino de Dios es buscar primeramente quién es tu identidad en Jesús, quiénes sos, ¿no es cierto? Todo eso sería lo primero, relacionarte con Jesús, tener tu tiempo de oración, todo eso es esencial. Pero también es importante cuidar el trabajo, cuidar los hijos, cuidar la familia. Esas son cosas que no podemos descuidar. Entonces, la familia es muy, muy importante, porque es la primera responsabilidad que vos tenés también delante de Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos descuidar esas cosas. Tenemos que atender los asuntos, ser sabios, pedir sabiduría al Señor, ¿no? Para que además de todo eso también tengamos tiempo para congregarnos y tengamos tiempo para edificarnos, y no exigir de más a la gente que después se pueda entorpecer sus vidas, sus familias, sus trabajos, y en vez de que les sea añadido, les es quitado, ¿no es cierto? Pues una interpretación, por eso yo decía al principio, una interpretación errónea de esto, un formulismo agregado: yo me ocupo de las cosas de Dios, él se ocupa de las mías, eso al final produce un resultado totalmente distinto al que uno espera. Así que bueno, hemos hablado un poco acerca del reino de Dios, porque se nos dice que busquemos el reino de Dios, y también dice: y su justicia, ¿no? El reino de Dios es justicia, ¿no? Pero vamos a hablar un poco acerca de este tema de justicia, porque como todo sistema de justicia, ¿no es cierto?, el reino de Dios también tiene leyes y tiene principios. Y no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de leyes y principios que hay establecidos, que por ahí son invisibles, pero son comprobables. Entonces, es necesario conocerlos. ¿Para qué? Para no tropezar con ellos, porque existen, son como estructuras que existen, y cuando yo no las conozco y quiero hacer lo que se me ocurre hacer porque tengo ganas, pero sin embargo no me doy cuenta y transgredo uno de esos límites o esas leyes, termino lastimado, termino tropezando, golpeándome con ellos. Así que bueno, un ejemplo para entender esto:
no sé si alguna vez han visto a los surfistas, aunque sea por televisión. El surfista, no sé, ellos esperan las olas gigantes así y las aprovechan, van con ellas y se meten adentro del rulo, ¿no? Y pasan un momento así glorioso, pasan un momento glorioso allí en medio de todo eso que se ve así, ¿no? Yo lo vi por televisión, todo eso, no conozco nada. Pero alguien que no sabe y que recién no sé, ingresa en eso o quiere copiarse y no entiende nada, la ola se le puede venir encima y chao, puede ser mortal. Entonces, así nosotros tenemos que conocer que existen leyes y principios y que nosotros debemos comprender para poder fluir con ellos y no chocar contra ellos y que no sea a nosotros después para mal. Jeremías 33:25, lo voy a leer de la versión NBI porque me pareció más claro lo que dice. Este versículo habla de un supuesto que Dios dice, pero aseverando que Él sí puso y estableció leyes. Dice, así dice el Señor, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día y con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra. O sea, leo nada más este pedacito porque empieza a hablar de otras cosas, pero él hace como un supuesto, si yo no lo hubiera hecho, pero sí lo hizo. Él ha fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, él ha fijado un pacto con el día y la noche. Hay un montón de cosas. Estas leyes y principios son como patrones que Dios estableció para vivir en el universo, son patrones existentes. Las leyes son inmutables y funcionan para todo el mundo igual, tanto sean cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, donde quiera que estén, todos están ahí metidos en esas leyes, no se pueden escapar. También hay principios, y los principios están absolutamente ligados a las leyes y se activan dependiendo del libre albedrío de las personas. Así que, por ejemplo, a ver, voy a comparar la vida de una persona con, por ejemplo, tengo un cálculo matemático. A ver si se ve. ¿Se ve? Tengo un cálculo matemático. Entonces, así se ve, por ejemplo, en el libro de referencias donde uno busca un cálculo para después practicarlo solo, ¿no? Yo tengo esto así. Ahora vamos a suponer que cuando me toca a mí resolverlo solo, en uno de los pasos, mientras voy haciendo me equivoco, ¿no es cierto? Entonces acá, en vez de 13, pongo, bueno, no sé, vamos a hacerlo bien sencillo, así nos damos vuelta. Pongo un 14. Entonces, en vez de 4, ¿qué me da? 14 menos 9, ¿cuánto es? 9, 10, 11, 12, 13, 14, perdón, no soy buena en matemática. En vez de 4 nos da un 5. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy al libro de matemática y me quiero fijar a ver cómo daba el resultado y digo, che, pero ¿qué pasó? Me dio un menos 5, pero en realidad era un menos 4. Entonces ahí descubro el error, ¿no es cierto? Señalo el error. Acá me salió mal, era un 13, y entonces como descubro, lo corrijo, era un 13, y entonces acá, ahora sí me sale bien. Y ahora sí otra vez queda en menos 4. Ahora sí, ya me dio. Entonces yo puedo comparar esto con la vida de una persona, ¿no es cierto? Y este error que se comete lo podemos llamar pecado. Que a veces se comete porque uno no tiene conocimiento, no conoces las leyes divinas, no conoces, entonces sin querer meto la pata, me equivoco. O a veces te enseñaron mal, entonces te dijeron que algo era bueno y resulta que era malo, o qué sé yo, y uno pensó que no estaba haciendo algo mal y en vez de un 13 puso un 14. Y entonces el resultado final, en vez de ser bendición, vos vas a la Biblia y dices, pero pucho, yo que tendría que haber sido bendecido, ¿cómo puede ser que me salió las cosas mal? Y bueno, yo cometí un error en el medio y el resultado no fue el esperado, fue un resultado equivocado. Y bueno, entonces,
así puede pasarnos, que por a veces, por una mala enseñanza, por ignorancia o por una debilidad, ¿no es cierto? Uno debió haber tenido determinado resultado, o sea, Dios había planeado, porque Dios siempre te quiere bendecir, Él siempre va a querer, pero por una cuestión X nuestra, a veces entorpecemos la cuenta, ¿no? el cálculo, y nos da un resultado equivocado y terminamos en un terrible enredo, ¿no? Y bueno, pero gracias a Dios que hay perdón en Jesús y nosotros podemos corregir el enredo, mejorar la cuenta y entonces ahora, a partir de ahora, me da otra vez el resultado deseado y bueno, todo en este tiempo se puede corregir. Así que bueno, así es que el conocer las leyes, así como uno conoce cómo se hace bien el cálculo, ¿no? Y así conocer las leyes nos va a ayudar a achicar cada vez más nuestro margen de error y que el enemigo no tome ningún tipo de ventaja sobre nosotros. Entonces, por ejemplo, para ir entendiendo, hay leyes matemáticas, están puestas por Dios. Por ejemplo, 2 más 2 siempre te va a dar 4. Los hombres han ido descubriendo las leyes a medida que van investigando en las diferentes áreas. 2 más 2 siempre va a ser 4. Y si yo construyo una casa con otro parámetro diferente, yo construyo una casa con un parámetro de 2 más 2 es 5, la casa se te va a caer toda. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4. Y vas a tener un error siempre en todo lo que construyas. Hay leyes físicas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Es una ley física. Y está también puesta por Dios. La ley dice que, esta ley, ¿no? Cada vez que vos tirás algo, siempre acá en esta tierra, siempre va a caer. Bueno, así que conociendo esa ley, es como que uno no se va a tirar de una ventana, ni va a ser, es más, conociendo la ley tal vez pueda generar las leyes de la aerodinámica, qué sé yo, para que los aviones puedan volar y todo ese tema. Pero todo en función de una ley que ya existe. Así que bueno, después también hay otra ley física, por ejemplo, que establece que 2 cuerpos no pueden estar a la misma vez en el mismo lugar porque se chocan. No pueden ocupar el mismo lugar a la misma vez, en el mismo momento. Después hay leyes de la naturaleza. Hay leyes como, por ejemplo, los animales deben cruzarse según su especie. Y también que los frutos van a dar semilla también de su misma especie. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 1:11. Dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Así que acá está establecido, por eso vos plantás una semilla de naranja y te sale un árbol de naranja, y plantás una semilla de pera, te va a salir pera, siempre es de su misma especie. Después dice, con respecto a los animales, dice en Génesis 1:25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así que bueno, por eso los animales deben cruzarse con animales de su misma especie, si no, no funciona, y hay experimentos medios raros que han hecho por ahí, pero salen animales que pueden vivir muy poquito y medios deformes en algunas ocasiones, o con problemas. Así que bueno, también es una ley natural y también podemos decir que es una ley moral también. El hecho de que Dios creó varón y hembra. Y esto es así. Y la reproducción de la raza humana no funciona si no es por medio de varón y hembra. Así que bueno, también hay leyes espirituales. Y de esto vamos a hablar un poco más largo y tendido. Hoy vamos a hacer nada más que un vistazo. La ley que vamos a tratar, la ley de la siembra y la cosecha. Así que esta es una ley tremenda que funciona para todos, en todos lugares. Y es por ahí
muy abstracta, ¿no es cierto? Pero no se ve, pero es tan real como las otras que están descubiertas y que se ven y son comprobables. Y el quebrantamiento de esta ley produce consecuencias a largo o a corto plazo siempre. Así que bueno, Gálatas 6:7 la enuncia de alguna forma diciendo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que buscar el reino de Dios y su justicia también se refiere a todo esto, entender la justicia de Dios, cómo se mueve. Buscar conocer al Rey es una parte y ser entendidos en las leyes y los principios de Dios para no transgredirlos es otra parte. Y entonces de esa forma vos vas a fluir con las leyes de Dios, así como el surfista fluye con la ola, para que todas estas cosas funcionen a favor tuyo y el recibir las bendiciones de Dios sea una cosa absolutamente natural, que fluya. Así que bueno, esta ley invisible de la ley de la siembra y la cosecha ha sido observada por casi todas las religiones, filosofías e incluso personas sin ninguna formación la pueden observar, y es común que ellos, la gente así dice, todo vuelve. ¿Viste? Ellos le llaman el boomerang, que todo lo que se hace, todo lo que vos hagas, lo vas a sufrir después vos. No, lo dicen de distintas formas, pero es reconocida. La gente se da cuenta de esto. Así que bueno, el problema con todo esto, que un poco lo dije antes, es que lo que la gente no se pone muchas veces de acuerdo es con qué cosa es bueno y qué cosa es mala. Y esto entorpece, porque si no podemos diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, vamos a estar sembrando acciones que posiblemente nos traigan después problemas y nosotros no nos damos cuenta de que son malas, y sin embargo nos traen problemas. Entonces es necesario poder establecer qué es bueno y qué es malo. Y opiniones hay a patadas sobre una cuestión. Vas a tener gente que va a defender esa cuestión, gente que va a estar en contra de esa cuestión. Vas a tener un montón de opiniones. Pero por eso nosotros tenemos que ser sabios en este asunto y reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada de Dios, y que la sabiduría de Dios está allí, y que no hay otro centro de referencia como este, el cual nos pueda ayudar a discernir lo que es bueno de lo que es malo. La Biblia es especial para eso. Y bueno, a veces el problema está en que la gente se tiene a sí mismo o a otras personas como centros de referencia. Pero nosotros, los seres humanos, necesitamos un centro de referencia que sea exterior a nosotros mismos, porque nosotros y nuestras ideas, no sé, viven el tiempo que nosotros, qué sé yo, vivimos en la tierra, pasamos, dejamos una idea, a lo mejor otro la agarra, otra mejor nunca más, qué sé yo, son ideas que van y vienen, pero la palabra de Dios está viva. Dice que es viva, es eficaz, es espíritu, dice que permanece para siempre. La palabra de Dios está escrita, como les decía antes, tiene un backup en los cielos, está escrita en los cielos, en las estrellas. Las estrellas, los astros cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? Allí está absolutamente todo lo que el hombre necesita saber. Está la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios para discernir exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo, para poder nosotros caminar en esas leyes sin bandearnos y sin chocar contra las leyes y los principios que están establecidos por Dios desde que Él creó todas las cosas. Así que bueno, también importante, ¿no? Jesús dijo que cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra de Jesús, el verbo, es la palabra de Dios. Así que vamos a seguir. Hoy vamos a ver hasta acá y vamos a seguir hablando de esto, vamos a ver más acerca de las leyes, de los principios, para ir conociendo y poder dirimir el bien y el mal, según como Dios lo ve, y podamos aprovechar estas cosas para caminar correctamente y bueno, y no tropezar, que el enemigo no pueda tomar ventaja sobre nosotros. Así que bueno, hasta aquí hoy y vamos a orar.
Señor, te damos gracias, papá, porque podemos entrar cada vez más en el conocimiento de vos. Podemos discernir, Señor, entre lo que está bien y está mal. Podemos separar, Señor, lo que es tradición de tu verdadero conocimiento, Señor, porque todo esto, Señor, nos va a llevar a poder realmente recibir lo que es la añadidura tuya, vivir y caminar en tu bendición, porque sabemos que toda buena dádiva proviene de vos y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para con cada uno de nosotros. Así que te damos gracias, Señor, por poder caminar en ella, Señor, por poder ser también luz en esta tierra, como vos dijiste, y traer el reino de Dios a aquellas personas que todavía no te conocen, poder caminar siendo de bendición para nosotros mismos y para los otros. Señor, en el nombre de Jesús, y así como nuestro Señor Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado, y mientras tanto sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios y hacía las maravillas tuyas. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias por poder crecer en el conocimiento de vos, porque cada persona que va siguiendo y va escuchando pueda crecer cada día en el conocimiento de vos, pueda encontrar, Señor, las verdades de tu reino y de tu justicia. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, y bendecimos tu poderoso nombre. Te doy gracias, Señor, por bendecir a cada persona que está escuchando. Gracias, Señor, Padre Santo, por poder crear en nosotros hábitos nuevos, conformes, Señor, a tu voluntad y tu palabra, para que el enemigo no gane ventaja sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por todo, gracias por el Señor Jesucristo, gracias porque con Él lo tenemos todo. Gracias, Señor, gracias porque podamos abrir las puertas a todas las cosas de tu reino, a lo sobrenatural, Señor, y que podamos ser, pero tremendos exponentes, Señor, de tu reino. Por cada uno te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por una semana maravillosa para todos y en tu cuidado, en tu poder y en experiencia, Señor, en el Espíritu. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa que quieran escribir, saben que el mail de la página es contacto@revoluciondefe.com. Estamos para servir. Así que bueno, y hasta el lunes que viene a las 20 horas, los esperamos como siempre con otra enseñanza más para entender la Biblia y conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Chau, bendiciones y buenas noches.